tema de laxantes, deshidratación, sales de rehidratación oral, electrolitos, ¿verdad? Ahora sí, ya está grabando. Entonces, si recuerdan, el día de ayer estábamos viendo sobre todo los fármacos que tienen acción a nivel gastrointestinal, ¿verdad? Vimos el tema de protectores gástricos, laxantes y estimulantes de las evacuaciones, cómo tratar y diagnosticar la deshidratación en niños y en adultos, y nos quedamos acá, en lo que era sales de rehidratación y el manejo de los planes de hidratación, los planes de tratamiento según si es grave, si es moderado o si es leve, ¿verdad? Y hablamos de algunos errores frecuentes que cometen las personas al momento de rehidratar al paciente. Ahora, debido a que es un tema de alta prevalencia en nuestro medio, vamos a hablar un poquito de hipoglucemiantes de forma rápida o antidiabéticos orales que se utiliza para el tratamiento crónico a largo plazo de la diabetes mellitus de tipo 2. Entonces, la diabetes mellitus de tipo 2, que es muy frecuente en nuestro medio, y no solamente en Bolivia, en Cochabamba, sino en toda Latinoamérica, es solamente la punta del iceberg. ¿Qué quiere decir? Esa glucosa alta en ayunas, que puede estar 200, 190, 300 en algunos casos, es solo una parte de lo que se ve del daño colateral que hay por dentro. Por eso es que se dice que tiene esta forma. Antes de que el paciente tenga hiperglucemia en ayunas, ha tenido que pasar otras cosas y empieza desde acá. Empieza desde una curva de tolerancia al azúcar normal. ¿Qué significa eso? El paciente consume alimentos hipercalóricos con mucha cantidad de azúcar, carbohidratos. Y eso no es solamente tomar o comer cosas dulces, sino también puede deberse la hiperglucemia al alto consumo de carbohidratos vacíos, como son las masas, los panes, las masitas, que son bastante consumidos en nuestro medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo consumo demasiado carbohidrato, voy a tener azúcar disponible en mi sangre en mucha cantidad. Si no utilizo ese azúcar, el cuerpo va a liberar insulina, intenta compensar, porque sube el azúcar. Vamos a dibujarlo acá con lila. Sube el azúcar y este azúcar tiene que entrar dentro de esta célula. Pero para que entre dentro de la célula necesito los transportadores de tipo GLUT4. Y el único que hace que este azúcar alto entre dentro de la célula es la insulina. Si tengo esta cantidad de glucosa, el cuerpo tiene que liberar casi el doble de insulina. Entonces, a medida que avanzan los años, los meses, y este paciente vive comiendo de esta manera con altos picos glucémicos, entonces esta insulina va a ir elevándose, elevándose, y el pobre páncreas va trabajando 2, 3, 4, hasta 10 veces más de lo normal. Todo para compensar esta hiperglucemia. Entonces empieza a aparecer, si esto continúa, aquí como ven, la hiperinsulinemia. Si esto no se corrige, si el paciente no cambia su estilo de vida, puede progresar una resistencia a la insulina. Este ya es un cambio metabólico en el que las células no responden al estímulo de la insulina. Por más que haya un montón, este azúcar va a seguir flotando en la sangre generando daño. Este azúcar va a subir, y por más que la insulina venga, no va a ingresar dentro de las células. Y va a causar otro tipo de daños que son los que están ya más aquí arriba del iceberg, que son la microangiopatía y la macroangiopatía. Micro significa que afecta a los pequeños vasos sanguíneos de órganos nobles, y macro pues ya va a ser en arterias más grandes. Los daños que ocurren a nivel microangiopático son, por ejemplo, alteración a nivel renal, las nefropatías, las neuropatías, las famosas neuropatías o dolores, hormigueos que siente el paciente diabético en extremidades, sobre todo extremidades distales, en palmas, en plantas, en piernas. Y también puede aparecer retinopatías.
Entonces, se puede afectar el riñón, los nervios, los ojitos, justamente por esta hiperglucemia elevada, ya que el azúcar en sangre que no se utiliza inflama. También provoca una glucosilación de las proteínas normales. Y si una proteína está unida a su azúcar, imagínense, las proteínas tienen como esta forma, son en 3D. Si yo lo uno un azúcar se va a unir y luego se añade otro y otro y otro y otro y otro. Entonces, esta proteína deja de ser funcional, ya no cumple la función de antes y eso es lo peligroso porque van a dejar de trabajar y de cumplir las funciones normales estos órganos nobles como ser el riñón, los ojos y los nervios. Los cambios que puede ocurrir con microangiopatía puede ser la aterogénesis, formación de placas de grasa a nivel sanguíneo y esto puede desencadenar pues infartos de miocardio, un accidente cerebrovascular, etcétera. Entonces, el cuerpo ya no va a poder compensar los picos altos de glucosa y en vez de haber más insulina, pues ya va a haber un déficit porque el páncreas se vuelve insuficiente. El transporte dentro de la célula, como ven acá, disminuye. La producción de glucosa va a aumentar porque como no entra dentro de la célula, el cuerpo le va a decir al hígado, no tenemos azúcar, ese azúcar no está entrando dentro de la célula, tienes que seguir produciendo. Y eso produce que la glicemia esté alta postprandial, significa después de comer. En este punto, la tolerancia de la glucosa ya está alterada y podemos detectar por medio de una prueba que es justamente la glucemia postprandial o la insulina basal. A mí me gusta pedir mucho en el estadio 1, inclusive en pacientes jóvenes de, no sé, 18, 22, 23 años, que vienen con sobrepeso, con algún tipo de alteración, se puede pedir insulina basal para ver cuánto está trabajando ese páncreas. Ya me tocó ver pacientitos de 23 años con una insulina basal de 34, que no había visto ni en personas adultas. Entonces, ese paciente, su azúcar está bien, pero su páncreas está sufriendo debido a su alimentación. Así que en este punto podemos solicitar una insulina basal para corregir esos factores de riesgo. Aquí arriba ya los valores se van a alterar más. La insulina ya no va a estar alta, más bien va a estar baja. La glucemia postprandial va a ser muy alta, su tolerancia a la glucosa va a estar elevada. Ya puede haber hemoglobina glucosilada y aquí arriba es cuando el azúcar ya no baja, cuando el cuerpo ya no puede compensar el exceso de azúcar que se encuentra circulando en su interior. Y es el estadio 3, que es la manifestación de la diabetes mellitus. Muchos pacientes piensan cuando les detectan a los 44, 45 años, ay, no sé por qué me ha dado diabetes, seguramente comió muy dulce. Es algo que venía desde más atrás. Este paciente ha tenido malos hábitos sumados quizá a la genética. La genética te predispone a tener diabetes, pero no es la que manda. Es nuestro estilo de vida el que desencadena la diabetes mellitus. En mi caso, por ejemplo, tengo bastantes antecedentes familiares maternos de, por ejemplo, mis abuelitos que fallecieron con nefropatía diabética, ambos a los 50 y tantos años. Entonces tengo que cuidar mi alimentación, mi estilo de vida, la actividad física para no desarrollar hiperglucemias y peor aún, diabetes. Entonces es importante corregir y tratar el tema de la diabetes, además de los fármacos, seguir con las medidas naturales, como es actividad física, un cambio en la alimentación y muchas veces en los hábitos tóxicos que tiene el pacientito. Entonces, ¿cuáles son los fármacos con acción hipoglucemiante o que bajan el azúcar? Pues tenemos varios grupos. Un primer grupo tenemos, por ejemplo, los que mejoran la sensibilidad periférica a la insulina. Dijimos que hay resistencia en el estadio, inclusive en el estadio 1 ya puede aparecer una resistencia, en el 2 totalmente y una hipofunción. Entonces podemos apoyar la acción de la insulina con, por ejemplo, el grupo de las sulfonilurias, las biguanidas, las tiazolidinedionas, parece un trabalenguas, ¿no? O con otro grupo que son los promotores de la excreción urinaria de glucosa, aquellos que secretan la glucosa en el túbulo contorneado proximal.
Además, otro grupo tenemos aquellos que producen, por ejemplo, sustancias como las incretinas. Las incretinas son unas moléculas normales, naturales de nuestro sistema gastrointestinal que ayudan en el proceso de la absorción de alimentos, cuando nosotros almorzamos o consumimos alguna comida. Estas incretinas nos ayudan a poder saciar el hambre y reducir la hiperglucemia. Tenemos agonistas de esos receptores y análogos de las incretinas, los famosos análogos de GLP-1. Y si ninguno de estos funciona y el paciente ya está con hipofunción del páncreas, llega a usar insulina, que viene de distintas vidas medias, ¿verdad? De acción corta, de acción mediana y de acción prolongada, como la insulina glargina, que viene para dosificación con los alimentos, la insulina NPH, insulina regular, etcétera. Los que más se venden es lo que vamos a mencionar ahora. Por ejemplo, las biguanidas, como representativo tenemos a la metformina. Aquí tengo una tablita mejor. Antes de... Aquí. Entonces, como representante de las biguanidas, muy común, el estrella de los hipoglucemiantes, la famosa metformina, que además de la acción en la diabetes tiene otros usos, como por ejemplo en el tratamiento de insulinoresistencia en síndrome de ovario poliquístico. Sulfonilurias tenemos a la glibenclamida, glimeprida, gliburida, los que más hay en nuestro medio, glibenclamida y glimeprida. Los inhibidores de SGLT2, por ejemplo, los que terminan en glifosina, como la dapaglifosina, canaglifosina, empaglifosina, que viene a distintas dosis bastante bajas. Los inhibidores también actúan similar a los GLP, como la sitagliptina, linagliptida, los tiosolidinedionas, como la pioglitazona, rosiglitazona, análogos GLP-1 como el liraglutide, hexanatide, duraglutide, hay un montón. Este es el que más se está estudiando para el tratamiento no solo de la diabetes, sino de la obesidad. Entonces, recordando un poquito cómo actúa cada uno, pues cada grupo va a disminuir la cantidad de glucemia sanguínea de distinta manera. La metformina, las biguanidas, va a estimular el hígado. Su diana va a ser el AMP cíclico sinasa, una enzima. Actúa en receptores de tipo 3 en el hígado. También disminuye la producción de glucosa en el riñón. De esa manera igual disminuye la absorción intestinal de glucosa y también hace que aumente la glucólisis. Glucólisis es romper el glucógeno que tengo guardado en el hígado. Entonces su principal sitio de acción es este. El resultado de la estimulación de estos receptores, número uno, va a ser que baje la producción de azúcar en el hígado. Y es que ese es el problema en la diabetes. Mi sangre ya tiene mucho azúcar, mucha glucosa. Pero esa glucosa no entra a las células, así que el cuerpo le manda señales al hígado para que produzca aún más glucosa. Y entonces sobre el llovido mojado tengo altas dosis de azúcar más glucosa endógena. Las biguanidas, la metformina, pues va a disminuir esto. La gluconeogénesis, que significa formación de nueva glucosa a partir de otros sustratos, como por ejemplo los triglicéridos o los aminoácidos. También hace que disminuye la resistencia a la insulina, favorece que esta glucosa que está circulando en sangre entre dentro de la célula. Mejora la utilización de glucosa por parte de los tejidos y estimula la glucólisis. Como les decía, dentro del hígado tenemos reservas de glucógeno y la metformina hace que estas reservas se rompan y puedan liberarse. Entonces, como efecto positivo, va a reducir la glucemia plasmática. Acá tenemos como ejemplo a la metformina. Otro grupo que mencionábamos igual muy común, muy frecuente, lo han debido ver alguna vez, son las sulfonilurias, la famosa glibenclamida. Y muchas veces vienen fármacos combinados, ¿verdad? Metformina más glibenclamida o más glimeprida.
¿Cómo actúan estos? Pues ya no en el hígado, sino en el páncreas, en el órgano que libera insulina por medio de las células beta en los islotes de Langerhans. Recordemos que el páncreas tiene una acción endocrina y exógena. ¿Cómo va a actuar? Pues por medio de un antagonismo de receptores, por medio de los canales de potasio. Entonces, inhibe estos canales de potasio y eso pues hace que se bloqueen también los canales en las células beta pancreáticas, en las células que producen insulina. Así que va a estimular la secreción de insulina. Si el paciente, por ejemplo, tenía ya una hipofunción del páncreas, va a apoyar a que pueda subir nuevamente la producción de insulina. Reduce también la cantidad de glucagón. Para los que no saben, el glucagón es una hormona hiperglucemiante que se libera también en periodos de estrés o ayuno. El glucagón es el que nos hace aguantar, por ejemplo, en el trabajo, cuando no desayunas, no comes nada a media mañana y tienes que llegar hasta la 1 o 3 de la tarde vivo. Entonces, el glucagón es hiperglucemiante, a diferencia de la insulina. Además que, como tercera acción, también estimula la acción de la insulina, favorece un poquito lo que es la resistencia, ayuda a sensibilizarlo. Entonces, como consecuencia, este se dice que es un secretagogo de insulina. ¿Por qué? Porque cuando se une a su receptor, va a liberar insulina. Otro grupo son las, otro cosito, tiazolidinedionas, como la pioglitazona. También va a actuar en el páncreas, pero en otro lugar, como por ejemplo que es este receptor intracelular en el peroxisoma, el factor proliferador del peroxisoma. ¿Por qué se une esta área? Pues para mejorar la sensibilidad de esta hormona, reduciendo la resistencia a la insulina y también hace que disminuyan los niveles de azúcar. Entonces va a aumentar la captación periférica de glucosa. ¿Qué quiere decir? Que este azúcar en exceso que está circulando por la sangre entre en los tejidos y deje de hacer daño en los microvasos o en los macrovasos. Muy útil cuando ya hay enfermedad renal establecida. Vamos a ver cómo pierde. Tenemos otro grupo que son las famosas incretinas. Igual se lo está estudiando mucho, no solo para diabetes, sino para el tratamiento de obesidad, sobrepeso, obesidad mórbida, etcétera. La forma en la que actúa es, pues, disminuyendo su degradación, inhibiendo los receptores de PP4. Actúa a nivel plasmático, en el plasma sanguíneo, y bueno, el efecto que va a lograr es aumentar la acción de la insulina circulante. Entonces, si tengo más tiempo actuando y mejor sensibilidad, pues la insulina va a hacer su efecto. Entonces, depende totalmente de la cantidad de glucosa ingerida. Tenemos como ejemplos a la sitagliptina, linaglutida. Estos son el boom, las estrellas actualmente en todo lo que es el área metabólica, los agonistas GLP-1. Como les decía, las incretinas son moléculas liberadas por nuestras propias células intestinales a nivel de yeyuno e ilio, que participan dentro del proceso de absorción, digestión de alimentos. Pero cuando el paciente se acostumbra a tener esos malos hábitos, teniendo alimentos con altos índices glucémicos, con picos de insulina, picos de glucosa, pues estas sincretinas van a disminuir a nivel intestinal. Entonces, estos análogos de GLP-1 actúan a nivel de páncreas y a nivel del sistema nervioso central. En el páncreas, por medio de las sincretinas, va a estimular la secreción de insulina. Si tengo más insulina, pues igual voy a hacer que esa glucosa que está en sangre pueda ingresar dentro del tejido. Lo lindo y lo que más se está estudiando y se utiliza actualmente es su acción a nivel central. Llega hasta el hipotálamo, hasta los centros que controlan la saciedad y el apetito. Entonces, tenemos esos dos centros en el hipotálamo y cuando el paciente está obeso, estos centros están totalmente disregulados. El paciente tiene más apetito y no se sacia. Y eso es lo que produce que lleguen hasta, no sé, 200, 300 kilos.
que ya es peligroso y mortal para la salud. Entonces, estas sincretinas ayudan muchísimo a reducir el apetito. El paciente de por sí siente menos hambre y ese poquito que come estimula la saciedad. Si yo combino esto más actividad física, muscular, de fortalecimiento, pues los resultados son increíbles. Se ha visto estudios que han llegado a perder hasta el 70% del peso, del sobrepeso que tenían estos pacientes. Entonces, además de reducir la glicemia plasmática, reduce también el peso corporal. Por eso es que se lo utiliza para el tratamiento de diabetes crónica y más si es diabetes acompañada de obesidad o síndrome metabólico. Como ejemplos, al primero, liraglutide, semaglutide, hexanatide y un montón de nuevas moléculas que se están desarrollando. Otro grupo, igual un poco frecuente, son los inhibidores de SGLT2. Estos van a bloquear a nivel renal la reabsorción de glucosa. Como les mencionaba, si la célula no utiliza el azúcar, el organismo va a usar cualquier método para obtener azúcar y le dice a los riñones que si le llega azúcar a la orina, lo absorba y eso pues empeora la hiperglucemia. Este fármaco lo que hace es bloquear, no reversiblemente, el tema de los cotransportadores sodio-glucosa a nivel de túbulo renal proximal. Entonces, esto va a lograr una eliminación urinaria de glucosa, que toda la glucosa en exceso pueda ser eliminada. Como observaciones que puede provocar glucosuria, y es muy frecuente que el paciente diabético sufra de infecciones urinarias, cistitis frecuentes o, por ejemplo, de colonización de cándida. Ejemplos, dapaglifosina, empaglifosina. También entran dentro de la categoría de protectores renales. Este grupo farmacológico a mí igual me encanta, sobre todo en personas de la tercera edad. Ay, qué fea esta flechita. En personas de la tercera edad para que haya un buen control y protección a nivel renal. El tirsepatide, estaba viendo la preguntita, entra acá, dentro de los agonistas GLP-1. Es un análogo de las sincretinas. La farmacocinética de estos varía, pero no tanto en el metabolismo y eliminación. La absorción sí es distinta. La mayoría se absorbe por vía oral de buena manera. Los agonistas GLP-1, esos nuevos que están saliendo como el tirsepatide, el liraglutide, hexanatide, esos son de administración subcutánea, vienen jeringas ya precargadas, prellenas. La distribución de estas pues es baja porque tiene que actuar más en lo que es el plasma sanguíneo y en tejidos periféricos. Se unen de manera moderada a las proteínas. Ninguno se adhiere directamente. El metabolismo, pues, de la metformina no es hepático, sino más bien renal. En cambio de las sulfonilurias, tiazolidinedionas, los inhibidores de DPP4 y agonistas GLP-1 actúan, sí tienen su metabolismo hepático. La eliminación es renal de los primeros dos y biliar de las tiazolidinedionas, inhibidores de BP4 y los análogos GLP-1, pues por vía renal. Es importante saber que la metformina no se une a proteínas y eso le da su amplia distribución y también los efectos que les iba mencionando a nivel de la glucosa, del tejido adiposo, de la resistencia a la insulina, justamente por su distribución. Las sulfonilurias pueden acumular dosis, entonces es importante ser cautelosos en cuanto a la escalada de dosis. Las tiazolidinedionas, su inicio de acción es lento, así que es mejor combinarlas, nunca darlos solos. Los inhibidores tienen vida media bastante larga y los agonistas GLP-1, su dosis va a depender muchísimo de la función renal, pero se puede utilizar en pacientitos que inclusive están recibiendo diálisis. Si ya tiene enfermedad renal crónica, es obeso, diabético y está dializando, también puede recibir estos agonistas GLP-1. Entonces, acá tenemos igual una tablita de efectos adversos que producen los distintos tipos de fármacos. Por ejemplo,
Las biguanidas, la metformina, puede producir diarrea en los primeros 10 días de su administración. Es algo, un efecto normal, esperable y muchas veces es el motivo por el que algunas personas, sobre todo mujeres, lo consumen para bajar peso corporal. No es lo adecuado. Puede producir náuseas, vómitos y disminución de vitamina B12 y B9. Hay que cuidar la dosis porque en pacientes diabéticos descompensados también produce acidosis láctica. El resto de los inhibidores como riesgo tiene la hipoglucemia. Si se pasa de la dosis o no ha almorzado, no ha comido, el azúcar se le puede bajar y sufrir un desmayo. Ahí tenemos igual las dosis, dosis usual y dosis máxima. Entonces, creo que no hay ninguna pregunta con respecto a antidiabéticos. Ya respondimos lo de la tirzepatide, que pertenece a los análogos GLP-1, GLP-1. Esto estábamos hablando el día de ayer, creo que se me movió el orden de las diapositivas, era un poquito sobre los antiespasmódicos que ayudan a tratar el dolor de tipo cólico visceral. No se olviden que todo lo que es estómago, intestino delgado, grueso, la vesícula biliar, los conductos biliares, pancreáticos y los uréteres renales son músculo liso, músculo que no podemos controlar, músculo involuntario que depende de el sistema parasimpático. Entonces, cuando tenemos dolores o retorcijones, se llaman cólicos y para eso son los mejores los antiespasmódicos, como la iosina y el propinoxato. Entonces, ¿cómo actúan estos? Bloqueando receptores muscarínicos de tipo 3. Esos receptores se encuentran localizados acá en la unión neuroefectora. Esta es la neurona y este es el músculo liso. Entonces bloqueamos esta área para que este neurotransmisor pues no active el músculo liso y disminuya los cólicos. Entonces, como representantes tenemos a la iosina, el bromuro de iosina, que viene, por ejemplo, por vía oral, en comprimidos, vienen inyectables. Tenemos al propinoxato, a la mebrerina. La iosina actúa en los receptores muscarínicos de tipo 1. El efecto va a ser disminuir el espasmo. Por eso es que se lo utiliza, por ejemplo, para cólicos abdominales, cólicos renales, dolor menstrual, por ejemplo, dismenorrea. El propinoxato actúa también en receptores muscarínicos, pero de tipo 3, disminuyendo el espasmo, disminuye esa fuerza de contracción muscular lisa. Se utiliza para cólicos y espasmos también. La meperina actúa directamente en el músculo liso, provocando su relajación directa. Se utiliza para dolores abdominales y cólicos incontrolables. ¿Quién no ha tomado alguna vez en su vida Viadil? Viadil compuesto, hay Viadil en ampolla, B, algunos han aplicado intramuscular, pero duele horrible. Entonces el Viadil es muy bueno porque combina dos tipos de principios activos. Aquí, como ven, aunque está medio borroso, dice propinox clorhidrato de 10 miligramos. Eso es un antiespasmódico. Y el clonixinato de lisina, pues es un tipo de AINE, pero modificado porque no tiene todo el anillo completo. Entonces es analgésico más antiespasmódico. Muy bueno, muy eficaz para tratar el dolor visceral. Farmacocinética de estos, pues es que tienen buena absorción por vía oral, intramuscular o endovenosa. Su distribución es baja, aunque puede ser sistémica. Metabolismo netamente hepático, la eliminación es renal. Algunos efectos adversos que cuidar es que puede producir boca seca, taquicardia y visión borrosa, justamente por el bloqueo de los receptores M1. Está contraindicado en glaucoma porque el glaucoma es aumento de la presión intraocular y si yo relajo el músculo liso del iris, se cierra la cámara ocular y aumenta la presión dentro del ojo. Entonces, eso era lo cortito de antiespasmódicos. Ahora sí, en cuanto un poquito de seguridad en la administración de medicamentos, tenemos que recordar los 5 correctos. Por ejemplo, el paciente que se va a administrar un medicamento, sea parenteral o vía oral, tenemos que, número 1, el paciente correcto. Porque sobre todo en el ámbito hospitalario, como se atiende varias personas, cada uno tiene un nombre, una cama, se le tiene que dar el medicamento correcto.
Paciente correcto, medicamento correcto. Verificar las indicaciones médicas, la receta médica y brindarle pues este medicamento adecuado a la dosis correcta por la vía de administración correcta en el horario correcto. Entonces, en cuanto a una diferencia entre adultos y niños, pues el cálculo de la dosis va a ser distinta. En los adultos tenemos dosis estándares, como digamos ibuprofeno, de 400, de 600 miligramos, y en niños pues va a depender del peso o en algunos casos de la edad. Por ejemplo, en gotitas, algunas gotitas se administran según la edad del paciente pediátrico. El metabolismo en adultos es más estable, en cambio los niños metabolizan más rápido, justamente por la rápida función y el hiperflujo de su hígado. La sensibilidad en adultos es menor, en cambio en niños hay mayor riesgo de toxicidad según la dosis. Riesgo de error, pues es mucho menor en adultos, en cambio en niños sí. Si le doy una dosis mayor, es peligroso por el riesgo de toxicidad, como ya hablábamos en capítulos anteriores. Entonces, errores comunes que se comete al momento de administrar los fármacos, confundir miligramos con ml. No es lo mismo. Por ejemplo, cuando se receta gotas, no es lo mismo miligramos con ml. También errores es no respetar los intervalos de tiempo. Si es cada 6 horas, mantener cada 6 horas, dar doble dosis, quizá por olvido o por no anotarse, usar fármacos vencidos. Ojo en los niños, porque a veces hurgan todo lo que hay en la casa, así que hay que desechar o esconder esos fármacos. Y es importante ajustar la dosis en niños pequeños y en pacientes geriátricos de la tercera edad. Otro tip igual importante que considerar es la automedicación. Ya hemos hablado un principio que es bastante peligroso. Y bueno, la automedicación es usar medicamentos por decisión propia, sin tener un diagnóstico ni prescripción médica, en el cual, en mi opinión, se lleva el trofeo el cochabambino, ¿verdad? El boliviano, el latinoamericano, que prefieren creer que tienen la razón, que saben lo que les está pasando y se automedican, comprándose cualquier medicamento en la farmacia. Y más en nuestro medio, cuya la venta de los medicamentos es libre y no requieren todas de una receta médica. Entonces, si tomamos medicamentos sin receta, si usamos tratamiento antiguo, usamos tratamiento de mi familiar, de mi amigo, de mi vecino, o cambiamos la dosis sin consultar al médico, es automedicación. Esto produce lo que mencionábamos antes, que era la resistencia a los antibióticos. Si el paciente se compra un antibiótico, al tercer día se siente bien y no lo termina, resistencia. Y bueno, estas bacterias mutantes, estas bacterias que no les hacen nada ni los antibióticos más fuertes, son los que producen estas muertes que ven acá, casi 700,000 muertes por año debido a infecciones por microorganismos resistentes o por toxicidad debido a automedicación. Así que es una amenaza global, una amenaza mundial, la resistencia bacteriana. Se vuelven inmunes. Entonces, el riesgo de automedicarse, por ejemplo, con muchos analgésicos, es justamente desarrollar un daño hepático y renal. Los AINES son los más vendidos, ¿verdad? Paracetamol, ibuprofeno, ketoprofeno, ketorolaco, meloxicam, etcétera. Pero ellos pueden producir a largo plazo, si no lo tomo con cautela, hepatitis crónicas, nefropatías renales. Antibióticos, pues el riesgo es la resistencia bacteriana. Los AINES nuevamente alteran el eje intestinal. Los sedantes pueden producir dependencia y los corticoides, aunque bajen la inflamación y calmen el dolor más rápido, puede producir alteraciones hormonales o de tipo metabólicas. Entonces, ojo con la automedicación que puede producir intoxicaciones, reacciones adversas, alérgicas que pueden ser de leves a severas, interacciones medicamentosas, daños hepáticos severos o renales. Entonces, lo que están viendo acá, por ejemplo, es reacción alérgica. Acá vemos una intoxicación, quizá por sobredosis, daños hepáticos y alteraciones renales. Entonces, la automedicación, te duele tu cabeza,
pero no recientemente, quizá desde hace mucho, mucho tiempo, un dolor escondido que no se pasa y te automedicas, pues alivias el síntoma, pero no descubres la causa. Así que la automedicación puede aliviar el síntoma, pero puede retrasar un diagnóstico y provocar complicaciones graves o terminar en muerte. Así que ojo y atentos, por favor. Este tema igual es interesante, cómo leer e interpretar una receta médica, ¿verdad? Los pacientes, no todos, pero una pequeña parte, va a venir con la receta médica. Y bueno, estas son las condiciones o todos los aspectos y características que debería tener una receta. Ojalá estuviera bien escrita, pero debería tener el logo o el nombre del centro de salud, el nombre completo del médico con la especialidad, con los datos que prescribe. Tiene que estar también el nombre del medicamento, de preferencia el nombre genérico, el principio activo y entre paréntesis el nombre comercial. Aquí tenemos su dosificación, te van a decir cuánto, la cantidad de medicamento, la frecuencia de medicación y la vía de administración. Acá tenemos nuevamente el segundo fármaco y tiene que ir acompañado del sello del médico más su firma. No olvidar siempre la fecha para que una receta sea válida. Pero no llegan así de bonitos, no llegan así de feos, escritos en árabe, en chino, en, no sé, jeroglíficos egipcios, que ni, ni haciendo una limpia se puede entender, ¿verdad? Este tipo de recetas. Y yo creo que han debido haber peores. Las peores son las de los traumatólogos, me incluyo viendo eso, porque esas recetas no se leen ni con lupa. Entonces, miren, aquí qué cosa dirá, no, no se entiende. Si les llega este tipo de recetas, ¿qué podemos hacer? Pues usen esto, el alfabeto médico. Estos garabatos significa estas letras. Bueno, la verdad es que no. ¿Qué hacemos de verdad, fuera de bromas, si me llega una receta así de fea y no entiendo nada? La letra está en chino. Número uno, le pregunta al paciente, disculpe, ¿qué problema ha tenido? Y digamos, es una receta de traumatología. Ah, es que me he esguinzado mi tobillo y el doctor me ha dado analgésicos, me ha dado calmantes y me ha dado, sí, calmantes. Me ha dado varios calmantes porque no me está pasando. Ya me ha pinchado y tengo que tomar medicamento por una semana. Ok, entonces sigues hablando con el paciente y bueno, ¿qué es lo que hacemos? Pues ver la primera letra con el que el médico ha escrito. Si es, digamos, hablamos de antiinflamatorios, digamos, empieza con una N y solo veo raya, 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 raya y termina en O, 500 miligramos, uno cada 8 horas vía oral. Bueno, ¿qué antiinflamatorio conozco que empiece con N y termine en O, que venga a 500 miligramos? Podría ser un naproxeno. Y si coincide con el gramaje, si viene de 500, bueno, ese es. Esa es una técnica que sirve. ¿Ok? Entonces, eso y bueno, agitar la receta, o sea, agitar el papel, alguna vez me ha funcionado. Y si ves la receta en movimiento, es como que igualas a al movimiento que hizo el médico al escribirlo. Entonces también sirve ver de lejos, ver de cerca. Y lo más importante es saber qué tiene, qué síntoma o por qué problema ha ido a visitar al doctor y si le ha dado calmantes, antibióticos, por la dosis, por la frecuencia de administración, yo me voy a dar cuenta. Por ejemplo, si dice, si empieza con P y termina en L, pero dice 1 intramuscular por 3 días, no es paracetamol, ¿verdad? Tengo que pensar en otro tipo de fármaco que tenga esa administración. ¿Listo? Esos son algunos consejos para poder interpretar estas recetas que están en egipcio, ¿verdad? Aunque ahora algunos doctores están modernizando y utilizan recetas digitales, que son las mejores. Esto ignórenlo, solo es para que se rían. Entonces, ¿qué errores frecuentes ocurren en la dispensación? Pues confundir abreviaturas médicas. Sí nos pasa, muchas veces escribimos el medicamento incompleto, escribimos comp en vez de comprimido o tab, tableta, cápsula blanda, CB. Entonces, esas abreviaturas muchas veces son confusas. Hay que verificar la dosis y, bueno, leer incorrectamente la frecuencia también nos altera.
Entonces, algo que es súper importante cuando estamos en la venta del medicamento, pues hay que confirmar sí o sí la dosis antes de dispensar, preguntar si ese paciente toma otros medicamentos, si tiene tiempo el pacientito, porque hay algunos que dicen, ¿cómo se toma esto? ¿Me puede decir de nuevo? No dudes en explicarle una vez más la dosificación y preguntar sobre las alergias igual. Entonces, en cuanto a atención al cliente en farmacia, aquí seguramente están personas que van a trabajar en una farmacia como auxiliares o quizá hay algún bioquímico licenciado que ya trabaja en una farmacia, entonces saben cómo se mueve, cómo es el movimiento dentro y es importante el tema de atención al cliente. Hay varios tipos de personas, personas que vienen de buen humor, de mal humor, apurados, súper apurados, en fin. Nuestro trabajo es poder dispensarle el medicamento correcto, que no esté vencido, que esté en su dosis, que el empaque esté íntegro, que tenga la cantidad suficiente. Entonces, ese es el trabajo, porque no se está vendiendo, digamos, una ropa, una comida, no. Son productos farmacológicos que, como hemos ido estudiando con mucho detalle los días pasados, tienen sus efectos en los receptores del organismo. Entonces, hay que ser cautelosos con este tema. Entonces, buenas prácticas para atenderlos, saludar cordialmente, escuchar con atención, mostrar disposición para ayudar, mantener contacto visual. A veces hay que tener mucha paciencia y explicar, y en otras ser más veloces y proactivos. Si tu farmacia está llena, hay fila, están esperando, no vamos a explicar uno por uno, no solamente a aquella persona que lo requiera o nos solicite. Entonces, principios de respeto y trato profesional, hay que mantener siempre el respeto a todas las personas sin discriminar, brindar un trato amable, sin prejuicios, ser confidenciales. Por ejemplo, si un jovencito, no sé, de 12, 15 años viene a comprar un preservativo o una señorita a comprar una prueba de embarazo, no hay por qué juzgar, mostrar caras, nada por el estilo. Confidencialidad y respeto, empatía, claridad. Y si el paciente te pregunta, explícale para qué sirve, cómo tomarlo, cada cuántas horas, la duración y posibles efectos adversos. En muchos hospitales, al momento de recoger tu pedido de la farmacia, te vuelven a explicar esto y esto refuerza pues el tratamiento del paciente para que no se olvide o le saca de dudas, porque a veces el médico toma esto, chao, como que leyendo la receta el paciente tiene que adivinar y muchas veces el paciente se confunde. Si dice cada 12 horas puede equivocarse. Entonces, ¿qué cositas no se tiene que hacer? No diagnosticamos enfermedades, para eso es el consultorio médico. No recomendamos antibióticos si no hay receta. Ya les dije, si tiene diarrea, lo hidratamos y le damos un antiespasmódico, no le damos antibiótico de primera mano. Si le duele su garganta, no empezamos directo con antibiótico, ¿ok? Entonces, primero, sintomáticos. Tampoco no se puede discutir con el paciente, no podemos entregar medicamentos vencidos, es nuestra prioridad brindar el medicamento correcto, dosis correcta y que su empaque esté íntegro y que no esté vencido. Tampoco podemos ignorar las dudas del paciente. Si te pregunta, te pide ayuda, pues le puedes responder de la mejor manera. Además de esto, tenemos que almacenar y controlar de manera adecuada, ya que esto va a garantizar, número uno, conservar la eficacia. Si tengo un montón de fármacos que vienen comprimidos en cápsulas y los tengo en un lugar donde hay goteras, está muy caliente, pues ya no van a servir, la eficacia se va a perder. Es por eso que hay reglamentación y normativas, inclusive de la temperatura en el que tiene que tener las estanterías de la farmacia. Entonces, eso también previene contaminación o deterioro de los medicamentos. Esto también se refleja como seguridad para los pacientes y cumplir las normas sanitarias y evitar multas y sanciones. Entonces, la temperatura ambiente recomendada es pues entre 15 y 25 grados centígrados. Los medicamentos que requieren refrigeración son de 2 a 8, por ejemplo, la insulina, las vacunas, los biológicos, y algunos, un pocos, requieren congelación, que es menos de 0 grados. La cadena de frío, debido a escuchar muchas veces, es justamente mantener estas temperaturas bajas desde la fabricación del medicamento, como es una vacuna, hasta su uso.
Entonces, desde que lo traen del laboratorio, lo dejan en el almacén de la farmacia y se administra, tiene que mantenerse esta temperatura para que no pierda su eficacia. Entonces, los que dicen requiere refrigeración, refrigerar no es congelar, poner a la hielera. No hay que exponer al sol y mantener esa temperatura constante. Además del control de la temperatura, cadena de frío, empaques, tenemos que estar atentos a los vencimientos. Esa va a ser tu principal labor una vez que empieces a trabajar en farmacia, ordenar de forma adecuada los estantes y controlar los vencimientos. Y hay un método que se llama PEPS, primero en expirar, primero en salir. ¿Ok? Entonces el medicamento que está pronto a expirar, a vencerse, es el primero en salir. Primero en entrar, primero en salir. No es que si tengo un lote de paracetamol que se va a vencer, no sé, en julio, y me llega hoy otro lote para poder abastecer, pero ese dura hasta el 2027. No puedo dar el que vence 2027 si tengo paracetamol que vence este año en julio. Me va a pisar el tiempo. Entonces, mantener eso al alcance de la mano o disponibles en las estanterías, esto, los que primero han entrado. Separar productos, aquellos medicamentos que están próximos a vencer, hay que identificarlos y muchas veces la farmacia lanza campañas o lo devuelve al laboratorio. Y algunos que ya están recontra vencidos, ya digamos, se te ha pasado, estaba en un rincón, estaba abajo, en una caja que nunca sacaste y están vencidos, hay que eliminar. Solo son algunos laboratorios que te cambian. Por ejemplo, en cremas, en productos cosméticos, tópicos de la piel, te pueden cambiar. Entonces, ¿cómo organizo el orden y el de almacenamiento en la farmacia? Aquí tenemos, por ejemplo, un almacén de llegada y salida. ¿Qué quiere decir? Dónde hago los pedidos y de dónde salen los pedidos. Entonces, donde salen los pedidos tiene que haber un área para cajas vacías. Los estantes pueden estar organizados, por ejemplo, los comprimidos orales, que son bastante grandes, los organizo por grupos o por laboratorios, según lo que te sea más conveniente. Tenemos que tener otro estante con material, donde estemos en gasas, agujas, jeringas, venoclisis, sueritos, todo lo que es material. Lo que es de uso externo o tópico también tenemos que tener una estantería muy distinta, casi siempre está expuesta para que el paciente lo pueda ver ya que es de venta libre. Tenemos otro grupo que tienen que ser las ampollas, todo lo que es de administración parenteral en otra estantería, un área de refrigeración, si en caso tenemos algún fármaco que requiere refrigeración como la insulina o las vacunas. Una zona de trabajo y de despacho también. Se puede organizar de esta manera o de esta distinta. Tiene que tener estanterías, sí o sí, muchas estanterías, un área de almacenamiento, su zona de trabajo o despacho, que es donde alisto la bolsa para entregar el pedido. Entonces, ¿cómo puedo organizar los fármacos? Como les dije, puede ser por orden alfabético. No es lo común y no es tan útil, no me sirve mucho que vaya de la A a la Z. Es mejor organizar por grupos farmacológicos, tipo ya, en mi estante, en la parte de arriba voy a poner puro AINES, analgésicos. Pondré primero todos los de Vago, los de Brescott Pharma, los de Inti, los genéricos más aquí abajito, eso, todos los analgésicos. Luego me voy. La segunda cajita voy a poner por antibióticos. Igual los acomodo por grupos farmacológicos. Y acá pura amoxicilinas. Amoxicilinas de IFA, amoxicilina de SAE, de Vago, etcétera. Puse ya amoxicilina, ya ahora los de segunda generación, los de primera generación y así sucesivamente. Se puede acomodar por forma farmacéutica y eso es bueno. Si combinas grupo y forma, excelente. Tener una estantería de comprimidos, otro que sea de inyectables, otro de material, de soluciones parenterales o de uso tópico. La frecuencia de uso es importante. Medicamentos los más comprados tienen que estar al alcance de la mano y es todos los que hemos ido revisando. AINES, corticoides, protectores gástricos, antiespasmódicos y electrolitos. Esos son los más frecuentes y tienen que estar en la estantería más cercana y ampliamente visible. Y como les decía, organizarlos por grupos de laboratorio.
¿Qué hay que verificar? Hay que hacer un control de empaques regularmente, normalmente al terminar el día o se van haciendo distintos cronogramas para evaluar el Cardex. Hay que controlar los empaques de los fármacos. Un número uno, que estén íntegros, que las cajitas no se hayan roto, no se hayan abierto, que los sellos de seguridad estén presentes, que las etiquetas sean legibles y, ojo, ver fecha de vencimiento y mover hacia adelante los que van a vencer pronto. Entonces hay algunos símbolos como los que están viendo acá que son importantes que lo tomen en cuenta. Si tiene un copo de nieve, significa que requiere refrigeración. Esto que ven acá como un reloj de arena significa caducidad inferior a 5 años. Significa que este fármaco hay que venderlo rápido porque vence rápido. Esta imagen de precaución con un auto significa cuando el medicamento puede reducir la capacidad de conducir, como por ejemplo una clorferinamina, un sedante de primera generación. Cuando tiene un solcito, se dice que el medicamento puede producir sensibilidad al sol. Entonces, muchos tienen sus códigos de barras y un sistema digital para poder ir anotando todos los despachos que se hacen de los distintos fármacos. Entonces, acá vemos unas tablitas, por ejemplo, del stock y el inventario que se va a ir haciendo de a poco. Algunos lo manejan manual y la mejor manera, pues, de controlar en una farmacia es por un sistema digital que se va actualizando cada semana y en algunos casos, y en farmacias pequeñas, cada día. Bueno, vamos a ver si no hay preguntitas hasta acá. O leemos las preguntas al final. Sí, preguntitas al último y tocaremos este último tema que es la Ley Nacional del Medicamento. La Ley Nacional del Medicamento, se me pasó. La Ley 1737 nos dice en su artículo 4 que los medicamentos conocidos por la ley son medicamentos genéricos, medicamentos de marca comercial, preparados oficiales, las fórmulas magistrales, medicamentos homeopáticos, productos de origen vegetal, animal o mineral con propiedades medicinales y algunos medicamentos especiales como los biológicos, que son básicamente son anticuerpos inmunológicos, los hemoderivados, los dietéticos, productos odontológicos, cosméticos, radiofármacos, dispositivos médicos o sustancias para el diagnóstico, reactivos de laboratorio. Entran dentro de la categoría de medicamento, pero en distintas áreas. Ahora, el artículo 37 nos dice que los medicamentos solo pueden ser recetados por profesionales médicos y odontólogos habilitados que cuenten con sus matrículas correspondientes, asociados al Ministerio de Salud, para el ejercicio de la profesión y debidamente, como dice acá, matriculados. El artículo 38 nos dice que las recetas médicas deben formularse utilizando la denominación común internacional o genérica recomendada por la OMS. Entonces, lo adecuado es que, digamos, en vez de poner Viadil, primero pongan propinoxato de 10 miligramos más clonixinato de lisina, paréntesis o en mayúscula, Viadil, y ahí que vaya el nombre comercial. Artículo 42 nos dice que el Ministerio de Desarrollo Humano y las universidades, pues, son aquellos organismos responsables de la formación universitaria justamente del personal médico y odontológico en el área de pregrado y posgrado. Sí. La educación continua sobre el uso racional de medicamentos justamente es estimulada por las instituciones de salud y entidades científicas y gremiales. La receta médica es un documento igual legal que puede avalar la dispensación del correcto medicamento. Se emite en el idioma oficial y debe ser legible. Y está en la ley, pero muchos no lo cumplen, lo hacen con letra ilegible. Y ya para terminar, pues las recetas y prescripciones e indicaciones hospitalarias deben contener datos básicos del médico tratante, el paciente y los medicamentos que necesita.
Entonces, los medicamentos que están en los formularios establecen prioridades para su uso en enfermedades prevalentes. Hay medicamentos que sí o sí se tiene que tener en una farmacia. Se refiere sobre todo a ese tipo de programas. Profesionales en salud, fabricantes, importadores de medicamentos están obligados a comunicar, bueno, a la Secretaría Nacional de Salud o a la Comisión de Farmacovigilancia algunos efectos indeseables o tóxicos que pueden presentarse en la administración de un medicamento. Entonces, esto igual hablamos en cuanto a toxicidad farmacológica, realizar farmacovigilancia. Si un tipo de medicamento si das el mismo a muchas personas y todas esas personas refieren un efecto adverso, se quejan de lo mismo, pues hay que estudiar ese fármaco, por qué me está provocando eso. ¿Es por un excipiente, es por el laboratorio o es el principio activo que está generando esa reacción alérgica? Si hay infracciones, pues hay las debidas sanciones o multas con distintos costos. Les voy a pasar unos documentos para que lo estudien más a profundidad. Sé que no somos abogados, un segundo. No somos abogados, pero acá tenemos, por ejemplo, el marco ético y código de conducta para la regulación farmacéutica. Estas son del Ministerio de Salud y pues vale la pena que lo revisen con detalle porque está todo lo que dice la ley, toda la normativa que se tiene que seguir para poder pues ser aprobados. Entonces aquí está todo completito, antecedentes, resultados, valores y bla, bla, bla. Todo esto tienen que revisarlo y lo vamos a subir directamente a la plataforma de Drive. Es bastante larguito, pero para aquellos que quieren iniciar una farmacia o ya lo tienen para poder revisar si está todo en orden, lo pueden examinar. Esto es del marco ético y código de conducta. Tenemos también otros que este es bastante práctico, que es el manual de buenas prácticas de almacenamiento de los fármacos. Entonces, miren, nosotros hablamos un poquito solo en cuanto a empaques, temperaturas, estanterías, refrigeración, pero acá tenemos 20 páginas netas que nos hablan sobre las buenas prácticas de almacenamiento de productos, tanto de los que son comprimidos, los de refrigeración, los de congelación, etcétera. Entonces, miren, aquí está todo este tema. ¿Qué personal necesito? ¿Qué componentes tengo que tener? La infraestructura, equipos y materiales, la documentación, productos devueltos, retíralo del mercado, despacho y transporte y reclamos. Todo lo útil está en este documento. Entonces, estudienlo, examínenlo con calma el fin de semana, cuando tengan tiempito lo pueden pues realizar, ¿ok? Entonces miren acá, por ejemplo, dice el personal. Los almacenes tienen que contar con el número adecuado de personal calificado bajo la responsabilidad de un profesional bioquímico farmacéutico. Él es el regente, la autoridad, el que está responsable de la farmacia y es el que tiene la autoridad para diseñar justamente y mantener un buen sistema de prácticas de almacenamiento. Cada persona tiene que tener tareas específicas y mejor si la tienen por escrito. Tiene que ser delegado a la persona idónea para poder cumplir todas estas responsabilidades. Los que están en almacenes siempre tienen que informar. Debe proveerse todo el personal la capacitación y entrenamiento apropiado. Entonces, si van a empezar a trabajar una farmacia como auxiliares, les tienen que explicar y capacitar previamente, aunque lo que están haciendo ya pues es un punto a su favor, les suma. Se puede establecer programas especiales de capacitación, todos tienen que saber sobre higiene personal, someterse a exámenes médicos regulares. ¿Por qué? Porque van a venir gente enferma a comprar con tos, con estornudos, con manos sucias. Entonces, ojo, hay que lavarse las manos, mantener un desinfectante de manos cerca. Además que manejamos materiales o productos cortopunzantes. Toda persona que tenga alguna enfermedad transmisible o lesiones abiertas no tiene que trabajar en áreas de almacenamiento para no contaminar el resto del producto. Este personal tiene que llevar la vestimenta de trabajo apropiada. Si hay un uniforme,
Por ejemplo, han visto los de Farmacorp o Farmelías, tienen, ¿verdad? Sus chaquetitas, sus guardapolvos manga corta con el loguito de la farmacia. Entonces, si hay vestimenta, pues hay que utilizarla. Y si no, usar una chaquetita. Y no se prohíbe fumar, no debes comer cuando estás justamente dispensando, beber o masticar. ¿Ok? Entonces, las medidas necesarias para que no haya un exceso de personas, mejor si hay un personal de seguridad. Entonces acá revísenlo, está incluso el tema de la infraestructura, cómo debo diseñar el área de almacenamiento, dónde tiene que estar ubicado, qué áreas tengo que tener. Tiene que haber un fácil movimiento que permita una movilización del personal y de los productos. Mejor si es, como dice acá, de una sola planta. En vez de divisiones es mejor los estantes, situar en las paredes y puertas para que se pueda ver un buen movimiento. Condiciones ambientales, miren, tiene que tener buenas características, tanto físicas, químicas, no tiene que haber ningún vector, tiene que haber buena cantidad, buena temperatura, hay que vigilar si no hay humedad, etcétera. Los paredes y pisos tienen que ser lavables o de fácil limpieza, evitando el ingreso de pues algunos vectores como insectos, aves, roedores, polvos y contaminantes. Tiene que estar bien iluminado, pero evitar ventanas grandes que eh, hacen que el sol entre directamente sobre un fármaco, no tiene que llegar directamente. Tiene que ser además ventilado, iluminado y ventilado. La humedad pues tiene que ser relativa entre 60 y 70% para que no esté demasiado húmedo y pueda alterar los empaques y principios activos. Y como mencionaba, pues temperaturas normales entre 2 grados y 25 grados. Cuando ya quiere un porcentaje menor, ya hablamos de refrigeración o congelación. Entonces pueden estudiar esto, está muy interesante, áreas de almacenamiento, de recepción, de cuarentena, de preparación de materiales. Entonces tenemos varias áreas. Aquí está, por ejemplo, equipos. ¿Qué cosas tiene que tener la farmacia? Mira, el almacén tiene que tener estantes o tarimas o armarios o vitrinas que tenga buena distancia entre ellos y separados de la pared para que se pueda limpiar, para que pueda haber buena limpieza, creo que ahí se ve mucho mejor, ¿verdad? Un poquito más amplio. No hay que colocar los fármacos directamente en el piso. Hay que tener termómetros que controlen todo el tiempo la temperatura. Se debe contar con extintores del tipo ABC o implementos exigidos por la norma industrial que estén en lugares accesibles. Hay que tener botiquín de primeros auxilios porque dispensamos muchas veces material cortopunzante. Este almacén tiene que también tener materiales de limpieza. Tiene que haber rotación en cuanto a limpieza, ¿ok? Y se debe seguir el principio, primero en entrar, primero en salir. ¿Ves? La ubicación de los productos tiene que ser correcta y como les decía, se puede clasificar por clase terapéutica, por orden alfabético, por forma farmacéutica u otro. Tú decides cómo organizar las estanterías. Tiene que haber un lugar fijo en el que no se mueva para nada ese grupo de fármacos. Tiene que ser fluido para que haya un buen movimiento. Los documentos que se necesitan igual tienen que estar debidamente expuestos. Entonces, todo lo necesario, estudienlo con calma, estudienlo con detenimiento y si tienen alguna duda, pues nos pueden escribir. Entonces, todos estos datos tienen que estar cuando dispensamos el medicamento, el nombre del producto, nombre genérico, el número del lote, tiene que tener el empaque, su fecha de vencimiento, tiene que estar visible. Si necesita alguna condición especial hay que estar atentos. Nombre y dirección del fabricante. Tienen todos registros sanitarios, director técnico y tipo de venta. ¿Está bien? Entonces aquí igual esto es de los materiales, de los medicamentos, el embalaje, rotulados. Todo esto se lo vamos a subir al Google Drive para que lo puedan estudiar. Aquí igual habla de stock, productos devueltos, retiro del mercado, despacho y transporte. Entonces todo lo necesario está acá. ¿Listo? Además de estos dos, hay un tercer documento más que les vamos a subir y
Es sobre la ley 1737, que está prohibido, que está permitido, que está penado, inclusive con montos de sanciones en cuanto a, por ejemplo, incumplimiento de algunas normas. Entonces, igual acá, no son tan largos, estudienlos, son documentos de 15, 20 páginas, que como ven acá, esta ley es la que facilita y promueve el uso racional de los medicamentos. Entonces, está artículo por artículo, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, quién está a cargo, cuáles son las funciones de tal persona, qué es lo que está prohibido, lo que está permitido, industria farmacéutica, la dispensación, por ejemplo, habla de donación de medicamentos, establecimientos, hospitales, para entidades estatales, privadas, la prescripción y dispensación. Entonces, como les mencionaba, el artículo 37 nos dice que la receta médica solo puede ser prescrita por profesionales médicos u odontológicos. Se utiliza el nombre comercial. La dispensación está a cargo exclusivamente de los establecimientos farmacéuticos, bajo la presencia y su responsabilidad de los regentes. Aunque no siempre está, pero la clave es que este regente tenga todo en orden, tenga su almacén en orden, su sistema en orden, su facturación en orden para que se pueda, pues, hacer la dispensación correcta. El profesional farmacéutico puede ofrecer al usuario medicamentos similares del mismo principio activo de menor precio y garantizado. No podemos modificar, pero como dice la ley, puedes decirle al paciente cuánto cuesta el que le ha dado, pero que también tienes otro con el mismo principio de menor precio y de distinto laboratorio. ¿Ok? Eso está, por ejemplo, permitido por la ley. Entonces, acá está igual, formación de los profesionales con respecto a la capacitación, sobre las recetas médicas, sobre los medicamentos igual, promociones, publicación, comisión farmacológica, los formularios, farmacovigilancia e infracciones. Por ejemplo, aquí si rompemos alguna de estas, hay multa. Por ejemplo, la producción, importación, comercialización de medicamentos sin registro sanitario es sancionado. Producir, importar o comercializar no respaldados por certificación de control de calidad, igual es sancionado. Adulterar un medicamento de producto nacional o importado, los que adulteran fármacos, igual amerita una denuncia. Comercializar medicamentos fuera de las farmacias, y si no es en lugares autorizados, igual está penado. Distribuir o comercializar medicamentos por parte de cualquier persona que no tenga registro sanitario, igual es penado. Publicidad, promoción y propaganda de medicamentos sin autorizaciones, sin las respectivas regulaciones, igual está penado. ¿Ok? Entonces, miren, aquí tenemos un montón de infracciones que son sancionadas con multas económicas o con clausura. Entonces, acá nuevamente tenemos sanciones, etcétera. Estudienlo con calma, por favor. Se los voy a subir todo a la plataforma y lo van a tener disponible, si no me equivoco, hasta el 30 de abril. Lo descargan y lo estudian en su casita con calma. Listo. Creo que había algunas preguntitas. Sí, hay preguntitas. Ujú. Pirce Patide, ya respondimos acá. ¿Cada cuánto se debe hacer los chequeos para modificar la dosificación en pacientes diabéticos? Buena pregunta, o sea, ¿cada cuánto tiene que ir a su médico de cabecera para ajustar la dosis? La dosis que recibe un pacientito, por ejemplo, un paciente agudo que no sabía que tenía diabetes y se entera, las frecuencias de visita a su médico van a ser a un inicio bastantes, puede ser una vez por semana. Una vez que el paciente ya tiene su tratamiento establecido, los chequeos y controles tienen que ser al mes o cada 2 meses para hacer un buen control
de los niveles glucémicos, ¿ok? Y si el paciente se controla bien, ya tiene sus medicamentos estándar, ha corregido sus hábitos alimenticios, ha corregido la actividad física, ha bajado de peso, entonces se va a poder mantener esa dosificación por unos 3 meses, 6 meses. Luego dice, la tirsepatida puede usarlo cualquier persona. ¿Cuáles son efectos secundarios? No es para cualquier persona. Tirsepatide está indicado, como les decía, en pacientes con obesidad, grado 1, 2, 3 o 4. No es para cualquier persona. No es que tengo unos rollitos, no puedo bajar con nada y directo tirsepatide. No. No, 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 porque es un análogo de GLP-1 de las sincretinas que además tiene sus efectos positivos muy buenos, pero se utiliza para obesidad, resistencia a la insulina, diabetes descontrolada u otros factores de riesgo. Efectos secundarios, pues tiene un montón y el que más se cuida y se vela es el riesgo de desarrollar CA de tiroides o también pancreático, cáncer. Ángela dice, los profesionales en laboratorio clínico, ¿qué colegio deben registrarse? Creo que hay colegio de bioquímicos y si no, pues al CEDES, tener su matrícula correspondiente. Carolina dice, el paciente diabético para realizarse los controles en laboratorio no debe tomar sus medicamentos o cuándo sí puede tomar. Exactamente. Y normalmente los antidiabéticos orales se lo toma, por ejemplo, en la mañana o en la noche, pero para hacer el control en laboratorio tiene que seguir su dosis normal y realizarse pues en ayunas. Si tenía que tomar a las 6 de la mañana, ese día no lo toma, pero si toma en la noche anterior hay que seguir, porque esos controles en sangre nos van a servir para saber si la dosis que le estoy dando es suficiente o insuficiente para ese pacientito. ¿Cuándo se puede tomar? Pues cuando el paciente ya tiene una larga data tomando cierto medicamento a cierta dosis, hay que ver cómo está la respuesta frente a ese fármaco. Listo. Creo que no hay más preguntitas. Entonces, les vamos a pasar al Drive estos 3 documentos del marco ético de la ley 1737 de los medicamentos, ¿ok? Para que lo estudien y si tienen alguna duda o pregunta, igual me la pueden hacer y voy a responderles con gusto por el WhatsApp. ¿Listo? Bueno, y es medianoche. Algunos quizás se han dormido. Pero los que están despiertos, pues ahí termina la clase del día de hoy y el módulo de auxiliar en farmacia, visitador médico, nivel intermedio. ¿Listo? Desconozco si va a haber una versión avanzada más adelante. Eso está a cargo de los organizadores, los responsables de la CUP, pero como siempre mandan sus formularios a los grupos, pueden escribir si quieren que ampliemos un poquito más este tema porque los grupos farmacológicos son muy, muy amplios. Así que me despido yo de cada uno de ustedes. Les agradezco por la atención, por las preguntitas, por demostrar realmente el interés en este tema que es bastante amplio, muy bonito y está en desarrollo. Así que no se queden atrás, sigan estudiando no solo los vademecum, sino también lo que son las actualizaciones por medio de Internet, Up to Date, Google Scholar, Google Academy. Pueden encontrar un sinfín de actualizaciones, nuevas terapias que están apareciendo y que pronto pues van a llegar igual a nuestro medio. ¿Listo? Así que muy buenas noches a todos y nos escucharíamos pues en otra ocasión. ¿Listo? Vamos a cortar la grabación y todo esto les va a aparecer en el Drive.